El pueblo romaní o gitano es uno de los grupos étnicos más odiados, cuya cultura se mezcla con estereotipos y prejuicios ofensivos. La gente cree que todos los gitanos viven en caravanas, saben adivinar la suerte y roban en las calles. Decidí averiguar cómo estas personas viven realmente. Los romaníes tienen su propia artesanía e incluso su figura de poder, el varón gitano. 500 euros y te lo resuelvo. En Moldavia encontré toda una ciudad gitana donde la gente tiene sus propias leyes, donde los padres casan a las niñas. ¿A qué edad se casó? A los 13 años. 13. Mientras que las sentencias se dictan no por el tribunal, sino por el varón y sus parientes. Ahora les presentaré a un verdadero gitano, pero por ahora den un like a este video y suscríbanse a mi canal. La ciudad de Soroka suele llamarse la capital gitana de Moldavia. Está llena de casas lujosas. Y también hay un hombre que se hace llamar el varón gitano de toda Moldavia. Lo conocí hace 5 años y ahora decidí aprender más sobre la vida de un verdadero varón y su ciudad. Sin embargo, no es tan fácil encontrarlo. Hay que acordarlo de antemano, cosa que hicimos. Además, hay que pagarle al varón. Hola, me llamo Ilya Varlamov, soy periodista ruso. Hace varios años estuve de visita y me gustaría mucho volver a venir. Estoy haciendo una película pequeña sobre Moldavia, sobre lo que está ocurriendo aquí. Y por supuesto, la historia no estará completa sin su participación. Claro, dime. ¿Hay algo planeado para nuestro fondo? Como quiera, dígame lo que debemos hacer. Sabes, la vida es bastante dura estos días. Siempre fue, es así y será así, y aún más en este momento. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Bueno, creo que alrededor de 500 euros estaría bastante bien. Si eso está bien, te ayudaré con todo. Bueno, pensamos en 200 euros como máximo. Tenemos un presupuesto ajustado. 250 euros, comprometámonos. ¿Le he entendido bien? Llegaremos mañana a las 12. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Acabamos de llamar al varón gitano. En general, no solemos pagar a nuestros oradores, pero en este caso es especial. Es que el varón gitano no te va a recibir ni ayudarte así de simple. Les estoy mostrando cómo esto funciona. Este es un caso excepcional cuando pagamos al orador, ¿saben? Así que me vieron llamarle para negociar. Pues de otra manera no habría funcionado. Arturo Cerari es el hijo del famoso varón gitano Mircea Cerari. Junto con su hermano Valentín, hizo una fortuna en la Unión Soviética confeccionando ropa interior. Así, Mircea y Valentín Cerari se convirtieron en uno de los primeros millonarios de la Unión Soviética. Según los rumores, Mircea tenía incluso un avión privado y su perro pastor tenía dientes de oro. Pero había tantos rumores a su alrededor que no se puede estar seguro. ¿En qué año se convirtió en varón? Inmediatamente después de la muerte de mi padre, en 1998. ¿De 1998? Sí. ¿Qué hace un varón? ¿Cómo suceden las elecciones? Tuvimos una reunión. La gente vino de diferentes ciudades de la República de Moldavia y no solo de Moldavia. Mi padre, Mircea Cerari, era el reconocido varón de toda la Unión Soviética. En otras palabras, un verdadero rey. ¿Cuántos gitanos había en la Unión Soviética? Sinceramente, muchos. Bajo la Unión Soviética había unos 6-7 millones. Y ahora, si lo pensamos bien, en el espacio postsoviético hay un poco menos, unos 4 millones. El mayor número se encuentra ahora en Rumanía, Bulgaria. No son reconocidos en Rumania. Tienen su propio varón. Estamos en estrecho contacto con Florin Chubey. Unos 5 o 6 clanes, incluso tienen un partido. 2 partidos. Por cierto, si te gusta este video, compártelo en Reddit. Esto ayudará a que mi canal crezca.
El verdadero apogeo de Soroka se produjo en los años 80, cuando permitió crear cooperativas en la Unión Soviética, unas asociaciones de producción y comercio que permitían legalmente el emprendimiento. Los gitanos montaron rápidamente sus negocios y se enriquecieron. La zona de la Gorka gitana comenzó a construirse con lujosos palacios. Pero la crisis económica rusa de 1998 puso fin a la riqueza gitana y la mayoría de los palacios quedaron sin terminar. En torno a 1987-89, la ciudad vivió su apogeo. La gente trabajaba, cosía, producía cosas, ganaba dinero. Y ahora, todas las casas están abandonadas, ¿verdad? Sí, todo está cubierto, sí, porque los dueños están lejos. Y ¿verdad? Se ve que aquí no hubo nadie durante años. Esta casa se construyó allí en 1989. Sí, aquí dice. Sí, en 1989. Y ahora sus árboles han crecido. Sí, ¿qué se puede hacer? Quedarse en casa. El dinero no cae del cielo. El Estado no ayuda de ninguna manera. Las pensiones son escasas. ¿Cuántas personas hay en Soroka? Tenemos alrededor de 10.000, 15.000 personas. Es imposible contarlos. Todos están en el camino. 12 van, 5 regresan, o incluso más. ¿Qué hace la gente aquí? Bueno, en principio, lo que hacen es un pequeño comercio. Van a Odessa, compran cosas en el mercado de kilómetro 7. Las mercancías están allí. Todo tipo de cosas. Las traen acá, pasan por la aduana, pagan y ya está. Bueno, hay que vivir, los niños crecen. Pero para mí la mayor ofensa es que arranquen a los niños de la escuela. Bien, crecimos de alguna manera y nuestros hijos están sin educación. Es algo triste. ¿Por qué Soroka? Soroka, Sarak, significa pobrecito en moldavo. Solía ser una ciudad bastante pobre. Esta montaña comenzó a construirse desde 1972 y luego se expandieron, empezaron a construir y hacer más cosas. Fue en ese periodo de tiempo cuando comenzó la renovación de Soroka. Hola, señores, estamos bien, gracias. Que Dios te ayude. Gracias, igualmente. Te deseo salud. Viven todos con las mismas esposas. Bueno. Gracias a Dios. Cuídanles, aférrense a ellas. Cuando tengamos tiempo buscaremos nuevas. ¿Saben qué dice el varón? En la vida, en el camino, en la cama y en el bolsillo, todo puede suceder. Este es el pozo que construyó mi padre, Mircea Serari, varón reconocido de la Unión Soviética, junto con el padre de este joven, el tío Foka. La profundidad del pozo es de 32 metros. Arturo no quiere quedarse atrás con respecto a su padre y sueña con dejar una huella en la historia de Soroka, y no una pequeña. Durante muchos años, el varón ha querido construir un puente entre los pueblos en sentido literal. Al otro lado de la orilla de Soroka, del Dniester, ya está Ucrania, la región de Vinitsa. El ferry lleva a la gente al otro lado, entonces Arturo cuenta con sueños que quiere construir un puente aquí como en San Francisco, y hacer que se pague. El varón sueña con reconstruir Soroka con el dinero que ganaría. Bueno, Soroka, por supuesto, muy interesante, porque algunas de las casas aquí son muy lujosas y con buena seguridad. Por desgracia, si te fijas, hay algunas viejas ya cubiertas de maleza, muchas de ellas inacabadas, pero algunas de estas lujosas casas están habitadas. Aquí también hay algún tipo de casa lujosa. Es grande, de 2 pisos, con un techo muy complejo, pero aquí no vive nadie. Aquí es lo mismo. También hay una puerta, también hay una especie de escalera con unos balaustres, también hay una casa de 2 pisos, aparentemente concebida como algo lujoso, pero todo está cubierto de maleza. Al mismo tiempo, está claro que la principal construcción aquí tuvo lugar en los años 90 y a principios de la década de 2000. Luego, hubo un declive y prácticamente no se construyeron nuevas casas de lujo. Algunas personas simplemente abandonaron sus hogares, y en Soroka, estos palacios inacabados existen desde los años 90, desde los 2000. Bueno, esta también es una casa muy compleja. Hay arcos de ladrillo, balcones, algún tipo de cornisas. Arriba en el tejado hay un ático, ventanas, torretas, cúpulas. Y esta es una de las pocas casas ricas donde la gente vive, que está completamente lista.
Pues bien, aquí está una de las casas más famosas de la zona con una cúpula dorada. Aquí la llaman la Casa Blanca, aunque no es blanca, ya que el proyecto aún no está acabado. Hay hormigón abierto, las paredes no están enlucidas, pero la arquitectura hace referencia a la arquitectura del Capitolio. Está claro que hay problemas con las proporciones, pero la casa tiene un aspecto realmente inusual. Puertas de lujo, esta cúpula dorada. Por desgracia, tampoco vive la gente allí. El proyecto nunca se completó. Y bueno, si antes de eso vimos tal apariencia de un Capitolio, aquí se ve claramente que en lugar de un proyecto arquitectónico, tomaron un billete de $50 y lo replicaron. Es decir, podemos ver directamente una copia exacta de la cúpula. Hay creatividad local, pero la cúpula es exactamente lo que debió ser. Es una pena que la casa nunca se haya completado. Ahora está abandonada. Los científicos creen que los gitanos son originarios de la India. El primer grupo de futuros gitanos, de unas 1000 personas, salió de la India en algún momento entre los siglos 6 y 10 de nuestra era, es decir, hace más de 1000 años. Este pueblo pasó los primeros 400 años en Persia, luego se dividieron en 3 grupos y comenzaron a asentarse más allá. Algunos gitanos fueron al Imperio Bizantino, de ellos surgieron los actuales gitanos europeos, los romaníes. La otra parte fue Egipto y la tercera se quedó en Oriente Medio. Cuando el Imperio Bizantino se desintegró, los gitanos procedentes de ahí se instalaron en toda Europa. Como resultado, los gitanos viven en todas partes, desde Irlanda hasta Rusia. Sean mitos o no, a la gente de otras nacionalidades a menudo no les gustan los gitanos. Incluso existe un término, antigitano, y esto ocurre desde hace mucho tiempo. Las primeras leyes antirromaníes en Europa aparecieron en el siglo XV. Por ejemplo, en los principados del Danubio se permitía hacer esclavos a los gitanos. Los principados danubianos eran entidades medievales en el territorio de los actuales Moldavia y Rumanía. Hubo un genocidio masivo del pueblo romaní en la Alemania nazi del siglo XX. Se cree que entre 1935 y 1945 los nazis mataron hasta 1,5 millones de gitanos. Se diría que estas cosas quedaron en el pasado, pero la situación no es mejor ahora. Según Amnistía Internacional, hasta 10 millones de romaníes son discriminados cada año en Europa. ¿Qué opina de la discriminación hoy en día? Para ser honesto, lo vemos y lo sentimos. Dicen, oh, mira, hacen eso y eso. La gente es grosera con nosotros en los autobuses, en el mercado. Así que está aquí en Soroca también. La palabra gitano es ofensiva, es decir, es correcto decir romaníes. De hecho, es correcto. Proviene de la antigua palabra arameo. Somos arameos y en Europa nos llaman de otra manera. Los italianos nos llaman zingari, los franceses gitanes, los españoles gitanos. Solo los ingleses nos llaman gypsies, es decir, los egipcios. Tal vez algún historiador vino y vio que existe tal nación en Egipto, volvió a Inglaterra y escribió egipcios, gypsies. Pero solo los griegos nos llaman correctamente hoy en día, oromeos. Pero para nuestro profundo pesar, también nos llamaron de mala manera, atinganoi, es decir, intocable, sucio o enfermo. Y aquí es Atinganoi, luego Tinganoi, y allí han pasado otros 1000 años. Ya nos hemos convertido en Tsigani, gitanos. De allí viene la palabra. Es decir, gitano suena como un insulto. Sí, es mejor decir romaníes. Al mismo tiempo, hace un momento dijo que era un varón gitano. Ha utilizado esta palabra. No me ofendo, pero deberíamos llamarnos romaníes. En la vida cotidiana, los gitanos se asocian a menudo con la delincuencia, desde el robo hasta el tráfico de drogas. Está claro que estos mitos tienen sus razones, pero no todos los gitanos son delincuentes. Sin embargo, los gitanos no confían en el tribunal estatal ordinario, por lo tanto tienen su propio tribunal gitano. ¿Qué es un tribunal gitano? Bueno, como los tribunales ordinarios de la ciudad, también hay tribunales gitanos. No entregamos nuestra ciudad a los políticos, entonces no necesitamos un juez o un fiscal. Elaboramos una gran pila de papeles, tenemos nuestros propios veredictos y tribunales. Cualquiera. En relación con la actitud hacia los gitanos, la policía nos dice que tenemos un montón de tribunales. Podemos resolverlo. Si no, dénoslo, dicen.
y salimos de la situación. Dice que es un juez, pero su veredicto es simplemente quién tiene la razón y quién no. No puede meter a alguien a la cárcel. No tenemos fuerzas de seguridad que garanticen al 100% la ejecución del castigo. Y si no lo hacemos, les damos un cierto periodo de tiempo para desaparecer de la vista. Y si no quieren irse, si no quieren, ya saben lo que les espera. ¿Y qué les espera? La muerte. ¿Quién la necesita? ¿Y por qué esa gente debe ir a prisión por culpa suya, por su deshonestidad? ¿Por qué traicionar a su familia? Si no nos obedecen, entonces tienen el derecho de acudir a la corte estatal o decidir por sí mismos. Es decir, permiten la violencia directa. Queremos que salgan de aquí los criminales. Por unos 5 años, 10 años, 30 años, para siempre. Porque hay grandes pecados imperdonables. ¿Qué crimen es, por ejemplo? El asesinato, sí, sobre todo el asesinato. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué necesidad tenías de sacar el cuchillo? Para demostrar que puedes matar. Entonces hay que matarte también. ¿Y cuándo fue la última vez que ocurrió? La última vez fue en 1992, creo. Según Arturo Serari, los gitanos deben su imagen de delincuentes y narcotraficantes a villanos individuales que deshonran a todo el pueblo. En Rusia, los gitanos suelen estar involucrados en el tráfico de drogas. Todo el mundo sabe que si necesitas drogas, puedes acudir a ellos, desgraciadamente. Quiero decir que no venden por su cuenta. Sin protección desde arriba, ellos no serían capaces de hacer ese tipo de negocio. Y ya sabes lo que son esas personas. Y luego suele ocurrir que sus hijos entran en este círculo y al final les matan. También lo tuvimos aquí en los años 80. Y les dijimos a la policía, no intervengan. Entramos en esas casas donde cocinaban. Les pegamos y les dijimos, o paráis o dejáis la ciudad. Vamos a destruir vuestra casa. Nuestros hijos, hijas están creciendo. Los nietos están creciendo aquí. ¿Quieres ponerlos en las drogas? No va a funcionar. Pero antes, a menudo sucedía que los gitanos se dedicaban a la adivinación, ¿verdad? No, no entre nosotros, gitanos moldavos. ¿Y quién lo hace entonces? Los gitanos rusos y ucranianos practican la adivinación. Entonces, los gitanos moldavos no lo hacen. Los moldavos se dedican al pequeño comercio. ¿A qué se dedican, señoras? Somos amas de casa. Adivinamos. ¿Quieres saber cuánto vivirás? No, no lo hacemos. Solo está bromeando. Sinceramente, no nos dedicamos a la adivinación. Somos pensionistas. Nos quedamos en casa. Los hijos nos envían dinero. Gracias a Dios que están vivos. ¿Podemos echar un vistazo? Sí, entra por favor. Oh Dios, hay desnudos. Contenido más 18. Parece una combinación de una catedral. Sí, una catedral. Y aquí tenemos un viejo castillo. ¿Es este el castillo de Soroka? Así es. Este es un vigilante de la iglesia, nuestro sacerdote. Así que, y aquí está por la patria, por Stalin. Por la patria y por Stalin. ¡Viva la querida patria! Muy bonito. Mira qué fuente hemos hecho. La fuente más bonita de Soroka. Todo un cuento de hadas. ¿Puedo acercarme? Sí, con mucho gusto. Pasa, por favor. Una fuente con ranas. Y tu pelo se parece al suyo. Esta era la idea. ¿A qué se dedica el propietario? Solía ser especulador. ¿Ex-especulador? Sí. La mayoría de la gente aquí se dedican al comercio, ¿verdad? Sí. Venden todo lo que pueden. ¿Es más fácil vivir hoy en día o más difícil? Cada vez es peor. No nos dan pensiones, no dan salarios a la gente. Se puede vivir con un salario de 1.200 lei. ¿Por qué hay tantas casas abandonadas aquí? No hay familias. Se fueron. ¿A dónde se fueron? A Rusia. Se fueron al extranjero, a Europa, para ganar dinero. Hola, ¿están celebrando algo? Nada especial. ¿Sabes lo que es especial? Cuando te levantas por la mañana y tu mujer te sonríe. Vaya, es realmente impresionante. Alrededor de 7.000, 8.000 personas se fueron de nuestra colina. Antes teníamos hasta 15.000. Mucha gente se fue. Solíamos hacer todas unas fiestas en las bodas que duraban una semana sin parar. Se reunían con la novia y luego la despedían junto con el novio. El tercer o cuarto día los padres se iban a sus casas. Allí la gente lo celebraba durante un día o dos, con mucha música. Bueno, cuando tuve mi boda, en una semana tuve un emparejamiento y una boda más.
¿Van los niños a la escuela? Por supuesto, hay una escuela y una universidad. Sí. ¿Y en qué sueñan sus hijos en convertirse? ¿Qué sé yo? Cuando crezca me dirán, ¿tienes hijos? Por supuesto. ¿Cuántos? 3 niños y una niña. 3 niños. ¿Y cuántos años? Y 11 nietos. Vaya, ¿qué edad tienen? Tengo 60 años. No, los niños. Los mayores tienen 40, 37 y 38 años. ¿Y qué edad tienen los nietos? Los más jóvenes tienen 16, 18. ¿Qué quieren hacer en el futuro? Bueno, no sé, apenas están estudiando, luego se casarán a los 13 años. ¿A los 13 años? Sí, 12, 13 se casan. 12, 13 es una buena edad para casarse, pero siguen siendo niños. ¿Y qué? Ya son maduros. Cuando una chica tiene 17, 20 años, nadie quiere casarse con ella. Es una solterona. Es una solterona a los 17 años. Sí, y cuando tiene 13, 14 años, es una chica más linda. Mi nuera mayor se casó a los 12 años y a los 13 años dio a luz. Bueno, ¿qué hay de estudiar? ¿Qué edad tiene su nieta? La nieta mayor tiene 18 años. Ya está casada. Eso es todo. Pronto tendrá un bebé. ¿A qué edad se casó? A los 13. 13. Y está bien. ¿A todos nos parece bien? ¿Es nuestra cultura? ¿Fue a la escuela? Sí. Por 2 años. Entonces se casó. Es alta y hermosa. La robaron y se la llevó su hombre. Roban nuestras chicas. En serio, las roban. Y luego un rescate. No, no hacemos rescates. Simplemente las roban. Todo el mundo roba. Luego vienen, se casan y empiezan la boda. A nadie le importa. Y viven felices. Y viven felices. Es para siempre. ¿Les gusta esta casa? Es decir, desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, para ser sincero, sí. ¿Por qué no? La grandeza, la belleza. Señora, buenas tardes. Hola. Feliz Pascua. Lo mismo digo. Le deseo prosperidad. Gracias. ¿Cómo estás? Estamos admirando tu casa inusual. Gracias. ¿Podemos entrar? Sí, claro. Entra. Se siente como un palacio. Vive en esta casa, ¿verdad? Sí. ¿A qué se dedica? Tenemos nuestro propio jardín. Bueno, ¿trabaja aquí o en Moscú? Trabajamos en casa. ¿Aquí? Sí. Tienen un gran jardín. Tienen nueces, tienen manzanas, tienen peras, ciruelas, lo venden todo. ¿Cuántas manzanas necesitas para construir una casa tan bonita? No, esta casa se construyó antes. Antes de las manzanas. ¿Cómo ha cambiado su vida en los últimos años? Podría ser mejor, pero ahora estamos agradecidos por cómo vivimos ahora. No nos quejamos a Jesucristo. Ayuda a buscar novias o el chico las elige a sí mismo. Bueno, los jóvenes lo hacen por su cuenta. Bueno, es decir, tienen hijos, según tengo entendido, chicos jóvenes. Sí, 18 años. Ahora es probable que lleve algunas chicas a casa. Alguien. ¿Participa usted o es a su discreción? Mientras es joven y estudia, todo queda a su discreción. Entonces, no interviene. Solo intervenimos cuando tenemos preocupaciones sobre la familia. Hay familias decentes y también hay problemáticas. No nos fijamos en la riqueza. Bueno, ¿y si empieza a salir con una chica rusa? No hay problema. Si la quiere, ¿por qué no? Tendrían unos hijos hermosos. Es una mezcla de sangre, una maravilla. Es decir, sin prohibiciones, sin problemas, sin nada. Sí. Son leyes antiguas, ya no lo hacemos. Bueno, una esposa debería guardar silencio, no hablar demasiado. Sé que en tu país quieren la igualdad para ser igual a los hombres. Aquí no. Así que no tienen ninguna igualdad. No, aquí, si la esposa ve que estoy equivocado, aunque sea un varón, pero si me equivoco, la baronesa me corregirá. Ella dice que no, que esto está mal, y así es como debe ser. Como dicen, la esposa es el cuello y el marido es la cabeza. Donde el cuello gire, allí la cabeza mirará. Ven a saludar. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué edad tienes? 9. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Sacando sobresalientes? Está yendo bien. No. En lugar de notas dicen excelente o podría ser mejor. Como a todos los niños le gusta jugar. María irá a la escuela este año. María, ¿qué serás cuando seas mayor? ¿Qué quieres ser? ¡Presidenta! ¡Oh, presidenta! Muy ambiciosa. Bueno, por un lado está bien, pero es mejor que sea presidente de un banco. Cuando seas mayor, ¿quieres quedarte aquí o quieres irte a algún sitio? ¿Irme? ¿A dónde? Probablemente a Estados Unidos. Ah, aquí también hay una fuga de cerebros. Sí. ¿Por qué quieres ir a Estados Unidos?
porque es mejor allí. Es bueno allí, ¿no? Hay libertad, democracia. Sí, o es porque tu abuelo tiene sucursales de su fundación benéfica allí. En el siglo XXI, los gitanos siguen siendo un pueblo conservador y no fomentan el divorcio, así como la emancipación de la mujer y otras libertades modernas. Estas tendencias empezaron a aparecer para mi profundo pesar. Pero, aunque seamos jueces, siempre venimos a hablar. El principal motivo de divorcio es el adulterio. Si una chica engaña a su marido, y si el marido le engaña, ¿no pasa nada? No, no pasa nada, pero una mujer no debería. El hombre tampoco, pero puede hacerlo. Y si el marido golpea a su mujer, esto es violencia doméstica. ¿No es un motivo para el divorcio? Honestamente, todavía no. Probablemente abrió la boca más de lo permitido. Se permitió decir algo a él que lo hizo enojar. Metió la nariz donde no estaba permitido. Y así lo consiguió. Nadie le pegaría por nada. ¿Y qué pasa si le pega a su marido? Oh, no, esto generalmente es una vergüenza, una desgracia. ¿Dónde has visto a una mujer golpear a su marido? Metió la nariz donde no estaba permitido, tal vez habló demasiado. Entonces, darle una bofetada, una vez, pero no durante toda su vida, ¿eh? Donde la mujer golpea, hay felicidad, entre comillas. Una mujer no debe ser vista ni oída. Y si su marido engaña a su nieta, vendrá a quejarse usted. Hija, ya que su marido no la respeta, engaña al otro. Ten un poco más de paciencia, sé paciente, pero no hagas una escena. Ese es el destino de una mujer, aguantar. Si ella viene a mí y dice, le preguntaré a su marido, y si resulta que está equivocada, le enviaré de vuelta a él. ¿Por qué has venido a mí? Tienes razón, vete a casa. Y eso es todo, no quiero oír nada más. Ya sea que te golpea o no, es tu destino. Lo has elegido tú, ahora vive con él. Esto es muy estricto, ¿no? Soroka resultó ser una ciudad moribunda con sus propias leyes, tribunal, lujosos palacios abandonados y pobres residentes que abandonan la ciudad y no vuelven más. Si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete y compártelo en Reddit. Tu apoyo ayudará a que mi canal crezca.